Hola amigos, bienvenidos a este canal Amiga de Fe. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a terminar nuestra lectura en el libro Primera de Samuel. Vamos a estar leyendo los capítulos 28, 29, 30 y 31. Y ahí es donde termina este libro de Primera de Samuel. Sí. Siento que se fue bastante rápida la lectura en este libro y no sé, tal vez porque, como les había dicho, me gusta mucho esta historia, me gusta mucho la historia de Samuel y de David. Tal vez por esta razón se me fue tan rápido la lectura de este libro, pero bueno, ya estamos en el final. Nuevamente, gracias por estar aquí. Vamos a iniciar con una pequeña oración. Señor, te doy las gracias por este tiempo, te doy las gracias por este momento, Señor, que tú nos permites estar aquí. Te pido, Padre, que tú bendigas a cada uno de los hermanos, de las hermanas, a cada uno de los amigos que se va a conectar aquí, Señor, para leer tu palabra, Señor, junto a mí. Te doy las gracias porque es un privilegio poder compartir tu palabra a través de esta plataforma, Señor. Pido que tú estés con nosotros y que tú estés ministrando a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor, y que tú estés hablando según la necesidad que haya en el corazón de cada uno de nosotros. Te pido que te quedes con nosotros a lo largo de esta lectura, que bendigas a cada uno de los hermanos, a los amigos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar en el capítulo 28 de Primera de Samuel. Por aquellos días los filisteos reunieron sus ejércitos para luchar contra Israel, y Aquís dijo a David: como tú bien sabes, tú y tus hombres tienen que salir conmigo a campaña. David le respondió: muy bien, ahora vas a ver su majestad lo que este siervo suyo es capaz de hacer. En ese caso, contestó Aquís a David: te nombraré jefe permanente de mi guardia personal, Saúl y la adivina de Endor. Para entonces ya Samuel había muerto, y todos en Israel habían llorado su muerte, después de lo cual lo habían enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl por su parte había expulsado del país a los adivinos y a los que invocaban a los muertos. Los filisteos se reunieron y fueron a establecer su campamento en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y tomó posiciones en Gilboa. Pero cuando vio el campamento filisteo tuvo miedo y se sintió dominado por el terror. Entonces consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Por eso ordenó a sus oficiales: busquen alguna mujer que invoque a los muertos para que yo vaya a hacerle una consulta. Y sus oficiales le respondieron: en Endor hay una mujer que invoca a los muertos. Saúl se disfrazó, vistiéndose con otra ropa, y acompañado por 2 hombres, fue de noche a visitar a aquella mujer y le dijo: te ruego que me adivines la suerte y que hagas venir el espíritu de quien yo te diga. La mujer le respondió: tú sabes lo que ha hecho Saúl, que ha expulsado del país a los adivinos y a los que invocan a los muertos. ¿Por qué me metes en algo que me puede costar la vida? Pero Saúl, jurando por el Señor, le dijo: te juro por el Señor que no te pasará nada malo por esto. ¿A quién quieres que te haga venir?, contestó la mujer. Llámame a Samuel, dijo Saúl. De repente la mujer vio a Samuel y dio un grito. Luego le dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Pero el rey le dijo: no tengas miedo. ¿Qué has visto? Veo un Dios que sube de la tierra, contestó la mujer. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Es un hombre anciano, vestido con una capa, respondió ella. Saúl comprendió enseguida que era Samuel y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Entonces le dijo Samuel: ¿para qué me has molestado? ¿Para qué me has molestado haciéndome venir? Saúl respondió: es que estoy muy angustiado, pues me están atacando los filisteos y Dios me ha abandonado. No me responde ya ni por medio de los profetas ni por sueños. Por eso te he llamado para que me indiques lo que debo hacer. Samuel le contestó: ¿por qué me preguntas a mí, si el Señor ya te ha abandonado y se ha vuelto tu enemigo? El Señor ha hecho contigo lo que te anunció por medio de mí. Te ha arrebatado el reino y se lo ha entregado a tu compañero David, ya que tú no obedeciste el mandato del Señor ni cumpliste su orden de destruir a los amalecitas. Por eso ahora el Señor ha hecho esto contigo. Además, el Señor va a entregar a los israelitas y a ti en poder de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estarán conmigo. También hará el Señor que el campamento de Israel caiga en poder de los filisteos. Y aquí quiero hacer una pausa porque es muy interesante que Samuel se le haya aparecido a
a Saúl, porque sabemos que, bueno, la Biblia nos enseña que los muertos pues obviamente ya no pueden tener contacto con los que estamos vivos, con los que estamos aquí en este planeta, en esta tierra. Y la verdad que tal vez, no lo sé, muchas personas argumentan que tal vez Dios hizo una excepción en este caso y dejó que Samuel tuviera este contacto con Saúl para dejarle saber lo que estaba por venir, para recordarle que ya le había arrebatado el reino. Pero hay otras personas que dicen que no era Samuel el que se le apareció a Saúl. Y bueno, pues la verdad no lo sé, yo no tengo la respuesta, pero a fin de cuentas lo que este supuesto Samuel le dice a Saúl sí termina convirtiéndose en la verdad, porque sabemos que Saúl y sus hijos si mueren, son entregados a los filisteos y mueren. Así que vamos a continuar. También hará el Señor que el campamento de Israel caiga en poder de los filisteos. De pronto Saúl cayó al suelo. Cuán largo era. Estaba tan asustado por las palabras de Samuel que se desmayó. Para colmo, no había comido nada en todo el día ni en toda la noche. Al ver la mujer que Saúl estaba tan aturdido, se acercó a él y le dijo: esta servidora tuya ha atendido tu petición. Jugándome la vida, he obedecido tus órdenes. Así que ahora te ruego que me hagas caso. Te voy a servir un poco de comida para que te reanimes y puedas seguir adelante. Saúl no quería comer, pero sus oficiales y la mujer insistieron tanto que al fin aceptó. Enseguida se levantó del suelo y se sentó en una cama. Mientras tanto, la mujer mató un becerro gordo que tenía en su casa y amasó harina para cocer unas tortas sin levadura. Luego les llevó esto a Saúl y a sus oficiales, los cuales después de haber comido se despidieron y aquella misma noche se fueron. Capítulo 29. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos reunieron todas sus tropas en Afec, en tanto que los israelitas acamparon en el manantial que está en Jezreel. Y cuando los jefes filisteos avanzaban por compañías y batallones, David y sus hombres marchaban con Aquís en la retaguardia. Entonces los jefes filisteos le preguntaron a Aquís: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquís les respondió: este es David, que era oficial de Saúl, rey de Israel, pero ha estado conmigo durante algunos años, y desde el día que se pasó a mi lado hasta hoy no he encontrado en él ninguna falta. Pero los jefes filisteos se enojaron con Aquís y le dijeron: pues ordénale que se vaya al lugar que le has dado y que no nos acompañe en la batalla, no sea que se convierta en nuestro enemigo en medio del combate. La mejor manera que él tendría de quedar bien con su señor sería presentándole las cabezas de estos soldados. Este es el mismo David de quien cantaban en las danzas: 1000 hombres mató Saúl y 10,000 mató David. Entonces Aquís llamó a David y le dijo: tan cierto como que el Señor vive, que tú eres un hombre recto, y me ha gustado mucho la forma en que te has portado en el campamento. No he encontrado nada malo en ti desde el día en que viniste a verme, pero no les caes bien a los jefes filisteos. Así que regresa ahora tranquilo para no hacer nada que les desagrade. David le contestó: ¿qué he hecho yo? ¿Qué ha visto en mí su majestad en todo este tiempo que no me deja luchar contra sus enemigos? Aquís respondió: yo estoy seguro de que tú eres tan bueno como un ángel de Dios, pero los jefes filisteos han decidido que no entres con nosotros en la batalla. Por lo tanto, tú y los servidores de tu señor que han venido contigo se levantarán mañana en cuanto amanezca y emprenderán el regreso. Así pues, David y sus hombres se levantaron al día siguiente por la mañana y regresaron al país filisteo, mientras que los filisteos avanzaban hacia Jezreel. Capítulo 30. David derrota a los amalecitas. Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklag y se encontraron con que los amalecitas habían invadido el Negev y atacado a Ziklag, destruyéndola e incendiándola. También se habían llevado prisioneras a las mujeres y a todos los niños y adultos que estaban allí, aunque no habían matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad y vieron que estaba quemada y que se habían llevado prisioneros a sus mujeres, hijos e hijas, se pusieron a llorar a voz en cuello hasta quedarse sin fuerzas. También habían hecho prisioneras a las 2 mujeres de David, a Ahinoam la de Jezreel y a Abigail, la viuda de Nabal el de Carmel.
David estaba muy preocupado porque la tropa quería apedrearlo, pues todos estaban muy disgustados por lo que había sucedido a sus hijos. Sin embargo, puso su confianza en el Señor su Dios y le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: por favor, tráeme el efod. En cuanto Abiatar llevó el efod a David, este consultó al Señor. Le preguntó: ¿debo perseguir a esa banda de ladrones? ¿Podré alcanzarla? Y el Señor contestó: persíguela, pues la alcanzarás y rescatarás a los prisioneros. Inmediatamente David se puso en camino con los 600 hombres que le acompañaban y llegaron al arroyo de Besor. Allí se quedaron 200 hombres que estaban muy cansados para cruzar el arroyo, y con los otros 400 continuó David la persecución. Más tarde encontraron en el llano a un egipcio y lo llevaron ante David, aunque antes tuvieron que darle de comer y de beber. Le dieron una rebanada de torta de higo y 2 tortas de uvas pasas. Después de comer, el egipcio se sintió más reanimado, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido ni bebido nada. Entonces le preguntó David: ¿quién es tu amo? ¿De dónde vienes? El egipcio le respondió: soy egipcio, criado de una amalecita. Pero hace 3 días mi amo me abandonó, porque caí enfermo, pues fuimos a saquear la parte sur del territorio de los cereteos y de los de Judá y de Caleb. También le prendimos fuego a Siclag. ¿Me quieres conducir hasta esa banda de ladrones?, le preguntó David. Y el egipcio contestó: si me juras por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo, te llevaré hasta ellos. Y lo llevó hasta donde estaban los ladrones, los cuales se habían desparramado por todo el campamento y estaban comiendo, bebiendo y haciendo fiesta por todo lo que habían robado en territorio filisteo y en territorio de Judá. Entonces David los atacó desde la mañana hasta la tarde y los destruyó por completo, menos a 400 muchachos que montaron en sus camellos y lograron escapar. David rescató todo lo que los amalecitas habían robado y rescató también a sus 2 mujeres. No les faltó ni la más pequeña cosa de todo lo que les habían quitado, ni tampoco faltó un solo niño ni adulto, pues David lo recuperó todo. También se apoderó David de todas sus ovejas y vacas, y los que arreaban el ganado decían que aquello era lo que había ganado David. Cuando David llegó a donde estaban los 200 hombres, que por estar demasiado cansados no lo habían acompañado, sino que se habían quedado en el arroyo de Besor, salieron ellos a recibirlo a él y a sus acompañantes. David se acercó a ellos y los saludó, pero algunos de sus hombres, que eran gente malvada y perversa, protestaron y dijeron que a quienes no habían ido con ellos no se les debía dar nada de lo que ellos habían obtenido, excepto sus mujeres e hijos, y que deberían irse después de recuperarlos. Sin embargo, David dijo: no hagan eso, amigos míos. Después de todo lo que el Señor nos ha dado y de que nos ha conservado la vida y ha puesto en nuestras manos a esa banda de ladrones que nos había atacado, en este caso nadie va a darles la razón, porque en el reparto lo mismo les toca a los que se quedan cuidando el equipo que a los que van a la batalla. Desde entonces y hasta el presente, esta fue la práctica general en Israel. Cuando David llegó a Siclag, envió a sus amigos, los ancianos de Judá, una parte de lo que había quitado al enemigo, junto con este mensaje: aquí tienen ustedes este regalo, que es parte de lo que les quité a los enemigos del Señor. Y envió regalos a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev y en Jatir, en Aroer, en Sifmo, en Estemoa y en Racal, y también a los que estaban en las ciudades de Jerameel, en las ciudades de los Kenitas y en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los sitios por donde él y sus hombres habían andado. Capítulo 31. Saúl y sus hijos mueren en la guerra. Los filisteos atacaron a Israel y los israelitas huyeron ante ellos, pues fueron muchos los muertos en el monte Gilboa. Y los filisteos se fueron en persecución de Saúl y de sus hijos y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa. Luego concentraron todo su ataque sobre Saúl, y como los arqueros lograron alcanzarlo con sus flechas, le entró mucho miedo de ellos. Por lo tanto le dijo a su ayudante de armas: saca tu espada y atraviésame con ella, para que no vengan estos paganos y sean ellos quienes me maten y se diviertan conmigo. Pero su ayudante no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó su espada y se dejó caer sobre ella. Y cuando su ayudante vio que Saúl había muerto, también él se dejó caer sobre su propia espada y murió con él.
Así murieron aquel día Saúl, sus 3 hijos, su ayudante y todos sus hombres. Y cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y al este del Jordán vieron que las tropas de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron también. Entonces los filisteos llegaron y se quedaron a vivir en ellas. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los muertos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Entonces le cortaron la cabeza y le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el territorio filisteo para que dieran la noticia al pueblo en el templo de sus dioses. Luego pusieron las armas de Saúl en el templo de Astarte y colgaron su cuerpo en la muralla de Bet-San. Cuando los habitantes de Jabes de Galad supieron que los filisteos habían supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, se pusieron de acuerdo todos los hombres valientes y después de haber caminado durante toda la noche, tomaron de la muralla de Bet-San los cuerpos de Saúl y de sus hijos y regresaron a Jabes, donde los quemaron. Luego enterraron sus restos en Jabes, debajo de un árbol. Después de esto, guardaron 7 días de ayuno. Y aquí terminamos con la lectura del día de hoy. Y también, como dije, hoy concluimos nuestra lectura en Primera de Samuel. Espero que me puedan acompañar el día de mañana para empezar nuestra lectura en el segundo libro de Samuel. Y también, si les está gustando esta serie o este plan de leer la Biblia en un año y sienten que está siendo de bendición en sus vidas, no olviden darme un like y suscribirse al canal para que no se puedan perder de ningún video de este plan de un año. Que Dios los bendiga y si Él quiere, nos vemos mañana.